Bien, vamos a empezar con el capítulo 14 de San Marcos. Vamos a invocar al Espíritu Santo antes de leer la palabra de Dios. Digamos todos, digan después de mí: ven Espíritu Santo, danos tu fuerza, danos tu amor, danos tu alegría, danos tu paz, danos tu paciencia, danos tu perseverancia, danos tu sabiduría y entendimiento para leer tu palabra, que es palabra de Dios. Introducción del capítulo 14 dice: principio de la pasión de Jesús, última cena e institución de la Eucaristía, oración en el huerto. El Señor es presentado a Caifás. Negación de San Pedro, Mateo 26, Lucas 26, Juan 12, 13, 16, 18. Versículo 1 del capítulo 14 de San Marcos dice lo siguiente: 2 días después era la Pascua, cuando comienzan los ázimos, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas andaban trazando cómo prender a Jesús con engaño y quitarle la vida. Versículo 2. Mas no ha de ser, decían en la fiesta, porque no se amotine el pueblo. 3. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, estando a la mesa, entró una mujer con un vaso de alabastros lleno de ungüento o perfume. Hecho de la espiga de nardo, de mucho precio, y quebrando el vaso, derramó el bálsamo sobre la cabeza de Jesús. 4. Versículo 4. Algunos de los presentes, irritados interiormente, decían: ¿Aquí a qué fin desperdiciar ese perfume? Siendo así que se podía vender en más de 300 denarios y dar el dinero a los pobres. Con cuyo motivo bramaban contra ella. Mas Jesús les dijo: dejadla en paz, porque la molestáis. La obra que ha hecho conmigo es buena y loable. Siete. Pues que a los pobres los tenéis siempre con vosotros, y podéis hacerles bien cuando quisiereis. Mas a mí no me tendréis siempre. 8. Él ha hecho cuanto estaba en su mano. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura y hacerme en vida este honor.
9. En verdad os digo que doquiera que se predicare este Evangelio por todo el mundo, se contará también en memoria o alabanza de esta mujer lo que acaba de hacer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, salió a verse con los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús, los cuales cuando le oyeron se holgaron mucho y prometieron darle dinero, y él ya no buscaba sino ocasión oportuna para entregarle. El primer día, versículo 12, el primer día, pues de los ácimos en que sacrificaban el cordero pascual, dícenle los discípulos: ¿A dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? 13, capítulo 13, versículo 13, capítulo 14, versículo 13. Y Jesús envió a Jerusalén a 2 de ellos, diciéndoles: Id a la ciudad, y encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Versículo 14. San Marcos 14, 14. Y en donde quiera que entrare, decid al amo de la casa: el maestro os envía a decir: ¿dónde está la sala en que he de celebrar la cena de la Pascua con mis discípulos? 15. Y él os mostrará una pieza de comer grande y bien amoblada. Preparadnos allí lo necesario. 16. Fueron pues los discípulos, y llegando a la ciudad, hallaron todo lo que les había dicho, y dispusieron las cosas para la Pascua. Versículo 17. Puesto ya el sol, fue Jesús allá con los 12, y estando a la mesa y comiendo, dijo Jesús: en verdad os digo que uno de vosotros que come conmigo me hará traición. 19. Comenzaron entonces ellos a contristarse y a decirle uno después de otro: ¿seré yo acaso Señor? Él le respondió: es uno de los 12, uno que mete conmigo la mano y moja en un mismo plato. 21. En verdad es que el Hijo del Hombre se va o camina a su fin, como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado a la muerte. Mejor sería para él tal hombre el no haber nacido. Durante la mesa tomó Jesús pan y bendiciéndole, le partió y diósele. Y les dijo: tomad, este es mi cuerpo. Y cogiendo el cáliz,
Dando gracias se le alargó y bebieron todos de él. Y al dársele, díjole: esta es la sangre mía, el sello del Nuevo Testamento, la cual será derramada por muchos. 25. En verdad os digo, que de hoy más no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que le beba nuevo en el reino de Dios. 26. Y dicho el himno de acción de gracia, salieron hacia el monte del Olivar. 27. Antes de partir, díjoles: aún Jesús, todos os escandalizaréis por ocasión de mí esta noche. Según está escrito: heriré al pastor y se descarriarán las ovejas. Pero en resucitado me pondré a vuestra frente en Galilea, en donde os reuniré otra vez. 29. Pedro le dijo entonces: aun cuando fueres para todos los demás un objeto de escándalo, no lo serás para mí. 30. Jesús le replicó: en verdad te digo que tú hoy mismo, en esta noche, antes de la segunda vez que cante el gallo, 3 veces me has de negar. Versículo 31. 13:31. Él, no obstante, se afirmaba más y más en lo dicho, añadiendo: aunque me sea forzoso el morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo decían todos los demás. 32, versículo 32, 14:32. En esto llegan a la granja llamada Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras que yo hago oración. Y levantóse consigo a Pedro y a Santiago y a Juan. Comenzó a atemorizarse y angustiarse. 34. Y díjoles: mi alma siente angustia de muerte. Aguardad aquí y estad en vela. 35, 14:35. Y apartándose un poco delante, se postró en tierra y suplicaba que, si ser pudiese, se alejase de él aquella hora. Oh Padre, Padre mío, decía, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí este cáliz. Mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. 37. Viene después a los 3 y hallólos dormidos. Y dice a Pedro: Simón, ¿tú duermes? ¿Aún no has podido velar 1 hora? 38. Velad y orad, para que no caigáis en la tentación. El espíritu a la verdad está pronto, esforzado,
pero la carne es flaca. Fuese otra vez a orar repitiendo las mismas palabras. 40. Y habiendo vuelto, los encontró de nuevo dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. A fin vino tercera vez y les dijo: Ea, dormid y reposad, pero basta ya, la hora es llegada. Y ved aquí que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. 42. Levantaos de aquí y vamos, que ya el traidor está cerca. 43. Estando todavía hablando, llega Judas Iscariote, uno de los 12, acompañado de mucha gente, armada con espadas y con garrotes, enviada por los príncipes de los sacerdotes, por los escribas y por los ancianos. 44. El traidor les había dado una seña diciendo: a quien yo besare es él, prendedle y conducidle con cautela. 45. Así al punto que llegó, arrimándose a Jesús, le dijo: Maestro mío, Dios te guarde, y besóle. 46. Ellos le echaron las manos y le aseguraron. 47. Entre tanto, uno de los circunstantes, Pedro, desenvainando la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. 48. Jesús, empero, tomando la palabra, les dijo: como si yo fuese algún ladrón, habéis salido a prenderme con espadas y con garrotes. 49. Todos los días estaba entre vosotros enseñando en el templo, y no me reprendisteis, pero es necesario que se cumplan las Escrituras. 50. Entonces sus discípulos, abandonándole, huyeron todos. 51. Pero cierto mancebo iba siguiendo, envuelto solamente en una sábana o lienzo sobre sus carnes, y los soldados le cogieron. 52. Mas él, soltando la sábana, desnudo se escapó de ellos. 53. Jesús fue conducido a casa del sumo sacerdote, donde se juntaron todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos. 54. Pedro, como quiera, le fue siguiendo a lo lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, donde se sentó al fuego con los criados, y estaba calentándose. 55. Mientras tanto, los príncipes de los sacerdotes, con todo el concilio, andaban buscando contra Jesús algún testimonio,
para condenarle a muerte, y no le hallaban. 56. Porque dado que muchos atestiguaban falsamente contra él, los tales testimonios no estaban acordes ni eran suficientes para condenarle a muerte. 57. Comparecieron, en fin, algunos que alegaban contra él este falso testimonio. 58. Nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho de manos de los hombres, y en 3 días fabricaré otro sin obra de mano alguna. 59. Pero tampoco en este testimonio estaban acordes. 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio del congreso, interrogó a Jesús diciéndole: ¿no respondes nada a los cargos que te hacen estos? 61. Jesús empero callaba, y nada respondió. Interrogóle el sumo sacerdote nuevamente y le dijo: ¿eres tú el Cristo o Mesías, el Hijo de Dios bendito? 62. A esto le respondió Jesús: yo soy. Y algún día veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra de la majestad de Dios, y venir sobre las nubes del cielo. 63. Al punto el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? 64. Vosotros mismos habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron por reo de muerte. 65. Luego empezaron algunos a escupirle y, tapándole la cara, dábanle golpes, diciéndole: profetiza o adivina quién te ha dado. Y los ministriles le daban de bofetada. 66. Entre tanto, hallándose Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. 67. Y viendo a Pedro que se estaba calentando, clavados en él los ojos, le dice: tú andabas con Jesús Nazareno. 68. Mas él lo negó diciendo: ni le conozco, ni sé lo que dices. Y saliéndose fuera al zaguán, cantó el gallo. 69. Reparando de nuevo en él la criada, empezó a decir a los circunstantes: sin duda este es de aquellos. 70. Mas él lo negó segunda vez. Un poquito después, los que estaban allí decían nuevamente a Pedro: seguramente tú eres de ellos, pues eres también Galileo. 71. Aquí comenzó a echarse maldiciones y a asegurar con juramento: yo no conozco a ese hombre de que habláis. 72. Y al instante cantó el gallo la segunda vez.
Con lo que se acordó Pedro de la palabra de Jesús, le había dicho, antes de cantar el gallo por segunda vez, 3 veces me habrás ya negado. Y comenzó a llorar amargamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, amigos y amigas católicos y católicas, por acompañarme a leer las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga y tengan un buen día.